Cordial saludo. En este video haré una reflexión sobre el artículo titulado La innovación educativa en la era caórdica por Isauro Blanco. El autor inicia asegurando que los currículos actuales y métodos y programas no están sujetos a mejora porque son obsoletos. Es indispensable una transformación, una metamorfosis. Esa es la tesis principal del artículo. Inicia contándonos entonces algunos paradigmas educativos, iniciando por el paradigma mecanicista, en donde nos cuenta que el mecanicismo está orientado a la fragmentación y a la especialización. Así tenemos un conocimiento parcializado y segmentado, con poca cabida para estilos de aprendizaje diferenciado y ajeno a factores emocionales. El profesor tiene en el aula cerebros sentados en espera de información, genéticamente dotados para consumir datos, cifras y hechos. Por otra parte, la especialización elevó muros fronterizos en el conocimiento. Esto me pone a pensar en el concepto que aún existe en algunas universidades, que es mi contexto, en donde cada facultad trabaja su especialización, su área de conocimiento, su disciplina, elevando muros fronterizos. Afortunadamente, donde yo trabajo, esto ya hace algún tiempo se está intentando derribar, haciendo muchos trabajos de multidisciplinas, transversales, sobre todo trabajos como de resolución de problemas, de retos, en donde los estudiantes tienen que trabajar en conjunto con estudiantes de otras disciplinas para resolver un problema o un método o un reto. Hablando sobre el mecanicismo, el autor también refiere que cada asignatura circula independientemente y fuera de un contexto significativo para los alumnos. Si hago memoria, efectivamente así fue como aprendí tanto en el colegio como en la universidad. El trabajo es repetitivo y centrado en tiempos y movimientos cuantificables y enfocado en procesos de memorización y exentos de habilidades de alto nivel. Mm, el único ambiente de aprendizaje es el aula escolar. Si la información no está en libros, no está disponible en otra presentación. Creo que esto también se da mucho en el contexto en el que enseño. Tal vez en otras facultades y en otras disciplinas los estudiantes salen al sector real, no solo están en el aula de clase, pero en lo que yo enseño todavía, que es la clase de inglés, sí, tenemos la mayoría de nuestras clases todavía en ese ambiente de aprendizaje que es el aula escolar. Llegamos máximo a aprendizaje por simulación usando realidad virtual, pero aún nuestro ambiente de aprendizaje principal es el aula. Em, el autor también hace referencia sobre el paradigma educativo mecanicista, que el trabajo es individualizado, competitivo, más centrado en el cumplimiento de un programa con contenidos rígidos y fijos, más que en la metacognición y en el aprendizaje cooperativo. Recuerdo una conversación que sostuve con un amigo, él es ingeniero, más o menos de mi generación, 40 años, y él dice que recuerda con mucho cariño su época escolar, porque él era de los mejores del salón. Em, y recuerda que su mamá siempre estuvo muy orgullosa porque él ocupaba el primer puesto. En esa época se daba puestos a los chicos, había un primer puesto, pero en un grupo de 40 estudiantes, pues solo había un solo primer puesto. Esto me hace ver ese espíritu competitivo. Él hacía una crítica a la educación actual, decía que se dañó desde que se evalúa con competencias y desde que ya no ranqueamos, que los chicos no se esfuercen por ser ese primer puesto. Y es efectivamente pues un trabajo muy individualizado y muy competitivo esto de alcanzar cierto puesto. Para finalizar hablando sobre el paradigma educativo mecanicista, el autor señala
que los alumnos que no aprendían con el reloj único del sistema eran inmediatamente catalogados como de lento aprendizaje o con dificultades de aprendizaje. Tristemente se ve mucho todavía en los ambientes educativos, sobre todo en colegios, cuántos estudiantes son ahora diagnosticados con diferentes tipos de desórdenes del comportamiento, em, cuando en muchos casos tal vez no es así. No es que estén catalogados como que tengan dificultades de aprendizaje, sino que simplemente les estamos aplicando un currículo igual para todos. El segundo paradigma educativo, el que hace referencia al autor, es el paradigma educativo de la era caórdica, que es para el que él hace énfasis. Él define que la era caórdica es una organización como un organismo, comunidad o sistema complejo, autoorganizador, adaptativo, no lineal, autogobernado, que combina armoniosamente las características de caos y orden. Sabemos que estamos ahora en la sociedad del conocimiento, en épocas de caos, de transformación. Entonces, esto de trabajar armoniosamente las características de este caos con orden nos da muchas esperanzas. Así, el autor habla también de los paradigmas para gestionar la información. Nos habla primero del paradigma de la memoria, que es sumamente limitado, pues la memoria operativa es intrínsecamente frágil y selectiva. Y él explica cómo esto hace sentido